.3 vapor y .7 líquido está en el medio, de por ahí. Que exactamente dónde hay que buscar hay una regla de palanca que la temperatura, supóngase que es la que ya sabemos que es 53.3, 53.5, perdón, aquí, donde está la manita, ¿no? La regla de palanca es que la longitud de ese punto a esta distancia, de aquí a aquí, es proporcional al vapor y esta distancia es proporcional al líquido. O sea, es como un, ¿verdad? Porque debería ser que como aquí te vapor, este es vapor y aquí está líquido, pero no, es al revés, ¿verdad? Es como no recuerdo cómo que le llaman a eso que tiene un pivot y es como un columpio que se balancea, ¿no? Así, esa es una forma de hacerlo, pero al final de cuentas es por prueba y error. Lo único que uno sabe es que hay mucho más líquido que vapor, en tal sentido, entonces no es muy cerca de la temperatura de rocío, sino que está más cerca de la temperatura de burbuja, o sea que por aquí, y por eso que termina siendo 53.5. Es un problema que se resuelve por prueba y error. El fondo, que es .02, algo así, está en su punto de burbuja y es como 75. El vapor que sale de la torre, que es .97, está sobre la línea morada, parece que. Entonces, ese punto 47, 48. Y el líquido es un poquito por debajo, ¿verdad? 1 grado, 2 por abajo, sobre la línea verde. El líquido es el reflujo y el destilado. Dígame que se entendió. Yo le voy a mandar esto a su correo si lo prefiere, para que lo vean con más calma. Ahora vamos a ver al otro documento. ¿Dónde está? Son... Y ese es el diagrama de McKay-Thiele, también del mismo sistema.
Digo, es un esqueleto, no, el diagrama está conformado por las tres líneas una que es así, que es la de sistema, la línea de operación de rectificación, la de abajo que es la de agotamiento, y la línea Q, que en este caso tiene una pendiente de 7 sobre 3 en negativo. También le voy a mandar este para que lo usen. Este es mejor que el mío. Lo que yo le decía es que mientras este papel tiene 10 en ese marco, tiene 10 cuadritos así y 10 cuadritos así, entonces se pueden poner los puntos decimales con claridad. El que yo trabajé, creo que no, creo que tiene como 8 de un lado y 10 de otro. ¿Sí? Una locura. Pero yo le voy a mandar este, que es mejor. Entonces, dicho esto, si no hay preguntas, vamos a ver el documento que sigue. ¿Qué se llama el reflujo óptimo? Yo no me acordaba que se lo había enviado, pero Gabriel él dice que sí, que yo se lo envié. Es un documento, una sección de un libro de diseño de plantas que se titula así mismo, el reflujo óptimo. Y tiene que ver, es un ejercicio, un ejemplo que muestra cómo se selecciona el mejor reflujo. El mejor reflujo, acuérdense que cuando uno va a hacer un diseño de una torre de destilación, el problema tiene que proveer o dar el flujo de la alimentación y la composición de la alimentación. Y tiene que especificar la separación, es decir, la calidad del destilado y la calidad de la cola. Entonces así es que se procede a diseñar, pero el diseño debe ser el mejor diseño, el diseño que produzca esos productos al menor costo. Y para eso hay que conseguir el reflujo óptimo. No cualquier reflujo, no 2 veces el mínimo, sino el óptimo, que se hace a través de consideraciones de factibilidad técnico-económica. Así que en este ejemplo es un ejemplo muy sencillo y que se entiende. Dice, el diseño de una unidad de destilación está basado en especificaciones que dan el grado de separación que requiere la alimentación que se suple a la unidad con una composición conocida, la alimentación. O sea, nos dan el grado de separación, es decir, la calidad de los productos y la composición de la alimentación. Dice temperatura, flujo tiene que darlo, pero temperatura no necesariamente, aunque sí, si viene de un tanque de almacenamiento o si viene de un separador, de un proceso interno de una planta. Entonces, eso se da, ¿verdad? El flujo, temperatura, composición de la alimentación y el grado de separación o
o como yo le llamo, la calidad de los productos, las composiciones de los productos. Entonces el ingeniero de diseño tiene que determinar el tamaño de la columna y la relación de reflujo necesario para obtener las especificaciones. Así se incrementa la relación de reflujo, el número de platos que se requieren para alcanzar la separación disminuye. Eso ustedes lo pueden ver muy bien en el ejercicio 9.15. Si se aumenta el reflujo, va a disminuir el número de platos. Y si se disminuye el reflujo, va a aumentar el número de platos. Por eso es que hay que preguntarse cuál reflujo, uno grande o uno chiquito o uno intermedio. ¿De qué reflujo es que estamos hablando? Entonces dice eso, ¿no? Un aumento de la relación de reflujo, por lo tanto, puede resultar en costos fijos menores para la columna de destilación y costos mayores para el calor que suple el rehervidor y el enfriamiento del condensador. Los costos fijos normalmente tienen que ver con la inversión, con cuánto cuesta el equipamiento. Entonces dice, como se indica en la figura número 1 abajo, en esta que está aquí, el reflujo óptimo ocurre en un punto donde la suma de los costos fijos y los costos de operaciones es un mínimo. La relación de reflujo óptima ocurre aproximadamente en un rango de 1.1 a 1.3 veces la relación de reflujo mínimo. O sea, eso es la generalidad, siempre hay excepciones, pero la generalidad es esa, que está entre 1.1 y 1.3 veces la relación de reflujo mínimo. Entonces, presenta un ejemplo para ilustrar eso. El siguiente ejemplo ilustra el método generalizado para determinar la relación de reflujo óptimo en operaciones de destilación. Aquí está la gráfica, una gráfica en aquella época no se pegaba bien porque está fea. Aquí están los costos anuales totales. Los números son viejos, ¿no? Son números que hoy en día tienen que ser 20 veces más. $30,000, $60,000, $90,000, $120,000, $150,000. Y aquí abajo tenemos una relación de reflujo que está en moles de líquido retornado, es decir, el reflujo entre los moles de destilado. 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Y la gráfica muestra cómo los costos de energía y de enfriamiento, que es vapor y agua de enfriamiento y demás, se van elevando de una manera continua con el aumento en la relación de reflujo. Mientras que los costos fijos o los costos del equipamiento, de la torre y demás, porque hay cosas que no se ven como tuberías, bombas, el mismo condensador y rehervidor. Cuando el reflujo es muy pequeño, esos costos fijos son muy altos porque la torre tiene muchos platos. Y así el reflujo va aumentando, esos costos fijos van bajando estrepitosamente, ¿sí? Y entonces se estabilizan, se hacen más o menos constantes. Y después de mucho reflujo comienzan a subir poco a poco otra vez. Aquí no se nota, pero realmente se presenta normalmente una subida en los costos fijos porque entonces la torre se hace de diámetro muy grande. Y
eso la hace costosa. Entonces, la suma de los dos son los costos totales aquí. Se suma este valor con este valor y da este. Y así, ¿verdad? Este valor con este valor y da este. Y en el intermedio, los costos totales pasan por un mínimo, que es este. Y ese es el reflujo óptimo, que da el costo total mínimo de operación. Ese es el reflujo óptimo. Y entonces aquí ilustra con números, costos anuales en dólares contra relación de reflujo LD. Esa es la figura de arriba que acabamos de ver. Y aquí viene el ejemplo, hay un ejemplo concreto. Dice, se requiere diseñar una columna de destilación provista de platos perforados. Todavía no hemos hablado de platos, pero hay platos perforados y hay platos de válvulas y hay platos de campana. Estos últimos están prácticamente en desuso, pero todavía pueden tener alguna aplicación. Pero lo normal es que sean platos perforados o platos de válvula. Los platos perforados es sencillamente una bandeja circular que tiene perforaciones, agujeros, todos del mismo tamaño y en un determinado orden. Vamos a ver el plato con más detalle más adelante. Vuelvo y se requiere diseñar una columna de destilación provista de platos perforados, para una alimentación de 700 libras-mol por hora. Eso de libra-mol ya no, la gente ya no usa eso, usa kilomol. Pero 700 libras-mol por hora. Bueno, aquí está 318 kilomol hora. De alimentación compuesta de 45% mol de benceno y 55% mol de tolueno. Aquí nos da la composición molar y el flujo también. La unidad opera a presión atmosférica y la alimentación entra a la columna en su temperatura de burbuja. El destilado deberá contener 92% de benceno y por lo tanto 8% mol de tolueno, y el producto fondo 95% mol de tolueno y 5% mol de benceno. Entonces aquí nos pide lo que se requiere. Dice determinación de reflujo óptimo: moles de líquido retornado a la torre por moles de producto destilado. B, la relación entre el reflujo óptimo y el reflujo mínimo. O sea que hay que determinar, obviamente, el reflujo mínimo. Y C, la proporción de los costos totales variables que representa el consumo de vapor a las condiciones óptimas. Eso es un detalle de comparativo de cómo influye la energía en el producto. Y aquí hace algunas aclaraciones. Dice que los siguientes datos aplican. El equilibrio vapor líquido para mezclas benceno tolueno a 1 atmósfera se presentan en la figura 2. El calor específico molar para mezclas líquidas de benceno y tolueno en todas las proporciones pueden asumirse como 40 BTU libra-mol grado Fahrenheit. Acuérdense que esa es la base del método de McKay-Thiele, donde dice que hay un reboce equimolar. Y ese reboce equimolar se da porque aproximadamente los calores de todas las mezclas internas son parecidos.
Por eso que dice que asuma un determinado valor. 3. El calor latente de vaporización de benceno y tolueno puede ser tomado como 13.700 BTU por libra mol grado Fahrenheit. 4. Los efectos de cambio en temperatura en el calor específico y calores de vaporización son despreciables. Otra vez, eso es lo mismo, que el calor latente sea más o menos constante, que el calor específico no varía mucho con cambios en temperatura, ni el calor, ni los calores latentes tampoco. Las pérdidas de calor de la columna son despreciables. Los efectos de caída de presión de la columna pueden ignorarse. Y 5. El coeficiente de transferencia de calor en el rehervidor es 80 BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit, y en el condensador es 100 BTU por hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Perdón, el calor se transfiere mejor en el condensador, es lo que está diciendo. Aquí está el diagrama de McKay-Thiele. Aquí está la línea de equilibrio, que es la línea curva. Esa es la alimentación. Como está en su punto de burbuja, la pendiente es infinita, dicen los filósofos. Yo trato de alejarme de esa palabra, pero sí es una pendiente completamente perpendicular a esta base. Eso es porque la alimentación está en su punto de burbuja. Entonces lo pueden otra vez revisar cómo se define la Q y la línea Q, y ustedes verán que da eso. Tienen que aprender, tienen que estudiar eso. Ese es el destilado y ese es el fondo. Entonces se trazan las líneas. Una vez se establezca, ¿verdad?, el reflujo óptimo y demás, y se trazan los platos. Mira aquí cuando llega al punto donde se une esta línea de rectificación con la línea de agotamiento, que es en la línea Q, ahí se pasa de esta línea a la otra línea, y ese es el plato de alimentación. La figura 2 es el diagrama de McKay-Thiele, eso es lo que está arriba. Dice que la temperatura de alimentación es 201 grados Fahrenheit. La temperatura de burbuja de esa mezcla de benceno y tolueno a una atmósfera. Del destilado a 179. Otra vez es la temperatura de burbuja de ese destilado. Y el producto de fondo es la temperatura de burbuja del producto de fondo. En este caso, las tres corrientes están en su temperatura de burbuja. Es normal que el destilado esté en su temperatura de burbuja y los fondos también. No es tan común que la alimentación esté. Entonces dice, el gradiente de temperatura en el condensador se basa en una temperatura promedio de agua de enfriamiento de 90 grados Fahrenheit. Y el cambio de la temperatura de agua de enfriamiento es de 50 grados Fahrenheit. O sea, es el delta T del agua de enfriamiento cuando
cuando circula a través del condensador. Y eso es para todos los casos, dice. Quiere decir que agua entra a 65 y sale a 115. Vapor saturado a 100 psi-A, aproximadamente 45 psi-G, es usado en el hervidor. A esta presión, la temperatura del condensado es de 292.7 Fahrenheit y el calor de condensación del vapor a condensado es 915.5 BTU por litro. Todos esos datos se necesitan para diseñar ambos, condensador y hervidor. El diámetro de la columna debe basarse en una velocidad máxima permitida de vapor de 2 pies por segundo, es decir, 0.76 metros por segundo, en la parte superior de la columna. La eficiencia global de los platos se asume como 70% y la unidad deberá operar 8.500 horas al año. Ahí está el criterio de cómo se determina el diámetro de la columna. Para este problema, ¿no? Eso no es normal que se determine así, pero bueno, para simplificar ellos lo presentaron así. Los señores Peters y Timmerhouse. Entonces, los datos de costo en vapor, $0.75 por 1.000 libras. La última vez que yo supe, hace como ya varios años, andaba por $10. El costo de vapor. El costo de agua de enfriamiento de un poco más de 5 centavos de dólar por 1.000 galones. El costo de aislamiento térmico e instrumentación puede ser estimado en 60% del costo del equipo instalado. Fíjense lo que dice. Dice que los costos de tubería, todas las tuberías que se requieren para hacer circular la alimentación, el destilado, el reflujo, los fondos, y llevar esos productos allá, traer la alimentación desde acá hacia la torre, esa es la tubería. Aislamiento térmico, tanto las tuberías como la misma columna o torre hay que aislarlo, si no el calor se pierde. Instrumentación es muy importante y es costoso. Entonces, esos renglones, esos 3 renglones pueden ser estimados en 60% del costo del equipo instalado. Es decir, que la torre y platos es 40%. Los costos fijos anuales son 15% del costo total de los equipos instalados, tubería, instrumentación y aislamiento. Seguimos. Los siguientes costos son para que el equipo instalado. Los siguientes costos son para el equipo instalado e incluye transporte y costos de construcción. Es decir, que ahí está prácticamente todo incluido porque el equipo instalado, ya puesto en sitio, a veces, por ejemplo, muchas de esas cosas la hacen fuera del sitio. Si la torre no es muy grande, la pueden hacer fuera y traerla. Los platos definitivamente lo hacen por allá, por donde hacen platos. Tuberías también, en fin. O sea que ahí precisa que los costos que siguen son
Son para el equipo instalado e incluye transporte y costo de construcción. La columna de destilación de platos perforados, la columna. Una columna de, estos son en metros, estos son en pulgadas. Una columna de metro y medio. Los platos son $1,200 por plato. Una columna de 2 metros y medio y algo más. Los platos son $2,700 por plato. El condensador es un intercambiador de calor de tubo y coraza. Ahí te dice que eso se mide, se determina su tamaño, ¿verdad? Para fines de costo, por el área de transferencia de calor. En metros cuadrados, ¿verdad? Ahí están los costos. Y el revidor, el revidor es mucho más costoso. Mire, ese de 92.9 a 11.250 para el condensador. Ese de un tamaño similar de área de transferencia de calor cuesta 17.200, es decir, más del 50% por encima. Solución. Ya después de todos los datos, ahora hay que ver cómo uno coteja esa cosa para obtener el reflujo óptimo. Dice, los costos variables son costos de la columna, costos de hervidor, costos de condensador, costos de vapor y costos de agua de enfriamiento. Cada uno de esos costos es función de la relación de reflujo, y la relación de reflujo óptimo ocurre en el punto donde la suma de los costos variables anuales es un mínimo. Los costos variables totales serán determinados para varias relaciones de reflujo y el óptimo será encontrado por un método gráfico. Ejemplo de cálculo es para una relación de reflujo de 1.5. Es decir, esta ilustración usa un ejemplo, hace un solo cálculo demostrativo. Y eso lo hace para una relación de reflujo de 1.5. Dice, costo anual de la columna para esa relación de reflujo de 1.5. El método de Mackay-Thiele se aplica a este caso y el número de platos teóricos puede ser determinado por el método gráfico de la figura 2, allá arriba, cuando vimos el diagrama de Mackay-Thiele. La pendiente de la sección de enriquecimiento es 1.5 sobre 2.5, ¿verdad? R sobre R más 1. Ese es la pendiente de la sección de enriquecimiento, que es igual a 0.6. Y de la figura 2, el número de platos teóricos requerido para la separación es 12.5. Es decir, tenemos la línea Q, tenemos la composición del destilado y la composición de la cola y la composición de la alimentación. Eso nos permite trazar el diagrama de Mackay-Thiele completo. Vamos allá arriba, a ver. Aquí. Eso no fue dado, ¿verdad? Esta es
la composición del destilado, que también nos fue dada. Esta es la composición del fondo. Esta es la curva de equilibrio. Entonces, a 1.5 sobre 2.5 nos da la pendiente. La pendiente de esa línea que pasa por ahí y se puede trazar. Entonces la línea de agotamiento nace aquí en la composición de la cola y toca la línea Q, justamente donde la otra línea de rectificación toca la línea Q. Ahí se juntan. Y el número de platos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 platos. Eso fue lo que consiguieron aquí, creo, ¿verdad? $12 platos. Ellos dicen 12.1, pero como tú fraccionas un plato, bueno, el número de platos teóricos requerido para la separación es 12.1. El número de platos físicos reales, ellos están usando un rehervidor que tiene que es equivalente a un plato teórico, entonces se lo restan a esos 12 y lo dividen entre 0.7, que es la eficiencia, y le da 16 platos reales. El flujo de moles de destilado y el flujo de moles de productos de fondo se determinan mediante balance de moles de benceno, como sigue. Se hace un balance de moles de benceno y se determina el destilado y el fondo. El flujo de vapor que sale por la parte superior de la columna, es decir, el vapor que va al condensador, es el destilado más el reflujo. Ese es el destilado, 322 por 1, más 322 por 1.5, que es reflujo. Esa es la totalidad del vapor que sale desde la columna hacia el condensador. Y entonces dicen, aplicando la ley del gas ideal y tomando la velocidad de vapor a 2.5 pies por segundo, eso va a propósito de una sobre simplificación. No hay nada menos ideal que un vapor en su punto de rocío. Eso es mortal. Pero para fines del ejemplo vamos a aceptar 2.5 pies por segundo. Esos 805 moles libres lo convierten a pie por segundo. Esos 359, esos 359 viene de la ley del gas ideal, que se da temperatura en temperatura absoluta, que es 179 más 460 en grado Rankine. O 4, ahí sí estoy perdido. Ese 4 no veo rápido de dónde viene, pero debe de venir por ahí. Dividido entre 3.600, esos 492. Esto es como el área pi del cuadrado. Bueno, yo te voy a tener que descifrar este planteamiento, pero yo se lo debo. Con ese planteamiento determinan
el diámetro. El diámetro, aquí está el diámetro al cuadrado. Y es el diámetro de la torre para una relación de reflujo de 1.5. Y eso da entonces el costo por plato. El costo por plato y recipiente es 2.145. Vamos a ver. Anda por aquí. Por aquí parece que interpolaron. Si es de 2.29 son 2.250. Aquí están en pie, ya están en metro, pero parece que anda por ahí. El costo anual de la columna de destilación es el costo de un plato por los 16 platos, más lo que ellos dijeron que son, que hay que eso representa nada más que el 40%, y los otros 60%, y el punto 15 tiene que estar mencionado por ahí también, porque un 15% de algo. Pero aquí, los costos fijos anuales. El ejemplo hay que ponerse a estudiarlo con calma porque tiene muchos numeritos y ¿verdad? Pero se supone que todo se puede explicar. Entonces ese costo anual de la columna. Y ahora vienen los costos de condensador y de rehervidor. Aquí viene los BTU por hora que se sacan por el condensador. Y aquí esta es la fórmula que nos permite calcular el área de transferencia de calor. No los dan, nos dicen cuál es el valor de U, y el de esta T también. Acabamos de calcular el Q, el calor. Entonces con eso calculamos los pies cuadrados de transferencia de área de transferencia de calor, y aquí este sería el costo por unidad de área. 12.825, no me acuerdo dónde lo sacaron, pero tiene que estudiarlo, yo también. Y entonces ese sería el costo anual del condensador, no el costo del condensador, sino lo que cuesta operar el condensador. Y el mismo trabajo se hace con el rehervidor, y aquí está lo que cuesta operar el rehervidor. Padre Santa. Entonces viene el costo del rehervidor prorrateado a una anualidad, porque aquí está el costo y lo mismo para el costo de
del condensador, porque aquí está el costo ahora de agua de condensación. Ese es el costo como de operación. Y el costo de vapor. Y entonces, el ejemplo calcula ese. Esos son los números calculados en el ejemplo. Los otros números no se muestran cómo se calculan, pero se supone que si uno sigue el mismo procedimiento, lo puede sacar. Aquí están los costos totales anuales. Fíjense que el reflujo mínimo, 1.14, los números de platos son infinitos. Y la columna no está definida, su costo. Ni los costos anuales tampoco. Entonces, aquí con un reflujo un poco por encima del reflujo mínimo hay estos costos. Todavía un poquito más de reflujo, los costos suben y así va subiendo. O sea que el reflujo óptimo está en esta área, por aquí. Dice que ocurre una relación de reflujo de 1.25 entre esos dos. Aquí muestran cómo encuentran el 1.14, que es la relación de reflujo mínimo. Y aquí finalmente contestan la proporción de costo variable que representa el consumo de vapor, es 70%. Es un costo alto, el de vapor. Entonces, lo importante de este ejercicio es esta tabla, esta tabulación, donde variando el reflujo o la relación de reflujo, obviamente se varía el número de platos. Fíjense que va bajando. El diámetro de la columna se va haciendo mayor. La columna comienza con un costo alto a una relación de reflujo pequeña porque hay muchos platos y va bajando. El condensador sube todo el tiempo, igual que el rehervidor. El agua de enfriamiento también, de suerte que los costos anuales están muy cerca del reflujo mínimo. Dice que 1.25 entre esos dos. Y ese ejemplo ilustra eso que yo le vengo diciendo, que el reflujo óptimo es una cantidad que se calcula a través de consideraciones técnico-económicas.
Entonces ustedes van a estudiar eso y van a hacer sus preguntas. Para ver, y el programa 9.15 hay que terminarlo, hay que ponerlo en orden y terminarlo. ¿Qué fue lo que hice? No entiendo. Las 8. Eso ya no las 9. ¿Qué hice? Ahora que me sale. Bien. Ana Dolores. Dígame a ver algo. Mándame un mensaje. Dígame que me oyeron todas esas cosas que dije ahí. Sí, se escucha, profesor. Efectivamente. Claro, maestro. ¿Cómo fue? Lo escuchamos. Ok. Ese es lo que yo cantaleteo. Ese es el reflujo óptimo. Y fíjense que hay que calcularlo todo. Hay que calcularlo absolutamente todo. El número de platos. Lo único que, bueno, no es lo único, pero hay una cosa que el ejemplo no precisa. ¿Cuál es cómo se llega a la eficiencia? Ese es otro tema que debemos de tocar, y eso se enfrenta primero viendo lo que es un plato. Les dije que los platos de torres de destilación son básicamente de dos tipos. El plato perforado, que es un plato con agujeros, y el plato con válvulas. El plato con válvulas es un plato, vamos a decir que propietario, que tú tienes que ir a una empresa que tiene licencia de su diseño y cosas, y tiene patente y eso. Y el plato perforado no, el plato perforado es un plato genérico que uno lo puede diseñar y mandarlo a hacer a un taller. Y el plato perforado, si está bien diseñado, funciona también como el plato de válvula. El plato de válvula es, bueno, le dicen plato y le dicen bandeja también. Suele ser ustedes saben que las torres de destilación es un cilindro, ¿verdad? Es un recipiente con la área transversal circular. Y entonces el plato también es circular, tiene que encajar, pero no es circular totalmente, es circular porque como recibe. Eso es el que puso música. Pues bien, profe. Hasta donde tengo conocimiento, las torres de destilación se diseñan básicamente para la cantidad a producir. Así es. Tal cantidad de tal sustancia a procesar
para extracción o separación es diseñada para esa capacidad. Así es. La capacidad de producir. Así es. Así es. De hecho, hemos estado diciendo eso, que el diseño tiene que estar basado en el flujo de una alimentación, la composición de la alimentación y otras características físicas de la alimentación, como su condición térmica. Y tiene que especificar los productos. Básicamente, las composiciones de los productos. Porque se supone que el producto tiene que tener una determinada característica vamos a decir, de composición o de calidad. Y si se especifica la composición, entonces queda fijo la cantidad. Si uno dice que, como en el caso que hemos estado viendo, por ejemplo, el problema 9.15, que es una mezcla de bisulfuro de carbono y tetracloruro de carbono a 50% en peso. Y se quiere determinado destilado, que el destilado tenga 95% en peso de bisulfuro y 0.5% en peso de tetracloruro, entonces ya se define la cantidad de ambos productos. No se puede no se puede hacer ambos, especificar ambos, cantidad y calidad, porque el balance de materia determina las cantidades. Y como hay que precisar la composición o calidad, entonces por ahí es que anda la cosa. Les decía que el ejemplo ese ilustrado para explicar lo que es el reflujo óptimo tiene algunas fallitas, pero es un ejemplo académico para que se entienda, por ejemplo, cuando no nos dice de dónde sale la eficiencia de los platos, ahí hay un vacío. Cuando nos dice que el diámetro de la torre va a estar especificado por la velocidad de vapor en la parte alta de la torre, ahí hay otro fallito, así no que se hacen las cosas. En primer lugar, el tráfico interno del vapor y líquido de la zona de rectificación, los platos que están encima del plato de alimentación, tiene un tráfico de vapor y líquido diferente al de la zona de agotamiento. El tráfico no suele ser igual, entonces muchas veces los platos no son iguales. Y a veces, todavía más, muchas veces el diámetro es diferente. El diámetro de abajo puede ser diferente al diámetro de arriba. O sea que el decir que vamos a basar el diámetro de la torre en la velocidad de vapor de la parte alta es una sobresimplificación. Y como les dije, la eficiencia sí, del 70% sacada de la manga también es algo que debemos de cuestionar cuando estemos en posiciones de hacer un diseño real. De eso que se trata. Son ahora las 9:05 y teóricamente es hasta las 10. Tenemos que coger un brequecito, aunque sea de 5 minutos, porque yo estoy golpeado. De acuerdo, yo voy a pararme un momentito, tomar un poquito de agua y vuelvo
en 5 minutos o quizá 10. Ok, maestro. Sí.